Hola, ¿cómo están? Qué semanita que tenemos en los mercados. El Dow y el S&P bajando 10% en 5 días, un flash crash. Esta corrección es algo histórico. Y ya andan diciendo que la Fed va a bajar tasas de interés para seguir estimulando la economía. Pero bueno, eso no es lo que nos concierne hoy. Hoy venimos a hablar de las empresas petroleras. Tenemos dividendos del 6, 7, 8% en algunas petroleras de las más grandes del mundo. Pero la pregunta ¿es sostenible este tipo de dividendos en el largo plazo sobre todo? Bueno, como ya sabemos, el petróleo es una commodity, o sea que acá no hay marca, no hay foso competitivo, no hay ninguna propiedad intelectual que proteja a estas empresas de la competencia. Y como ya sabemos, los saudíes tienen costos baratísimos para extraer el petróleo, entonces cuando ellos quieren pueden inundar todo de petróleo barato y causar los precios que bajen. Entonces este tipo de compañías dependen mucho de los precios del petróleo y también de sus precios propios de extracción. Entonces, fíjense que cuando el precio del petróleo sube, estas empresas ganan mucha plata y naturalmente el precio de sus acciones sube. Pero cuando el petróleo se acerca a niveles más bajos, como en el caso del 2016, sus márgenes se achican demasiado, al punto de que las empresas menos preparadas, con mayor deuda, o las más pequeñas, sufren bastante y hasta quiebran a veces. Por eso es que cuando invertimos en petroleras hay que ir a las compañías grandes, a las que tienen finanzas más sólidas. Ahora, si ya tenemos más conocimiento de la industria del petróleo, si somos un insider, digamos, o los márgenes de seguridad son muy elevados, ahí sí podemos ir a empresas más chicas, empresas a lo mejor chinas, brasileras, Gazprom, una empresa rusa de gas, pero por lo general hay que mantenerse con las empresas grandes y más sólidas. Bien, fíjense el gráfico del precio del petróleo. En el 2016, cuando llegó el Brent a cerca de $35 el barril, estas empresas, como dijimos, tenían márgenes mucho más acotados y en ese momento estaba al máximo la negatividad alrededor de estas acciones. Y ahí era el mejor momento para comprar. Hoy los precios del petróleo están cerca de los 47, 46 dólares. Todavía no llegamos a ese punto de máxima negatividad. Y los precios del gas siguen muy de cerca a los del petróleo. Dejamos en claro que estas empresas dependen de lo que pase con el precio del petróleo. Ese es todo su negocio. Ahora, ¿qué va a pasar con el precio del petróleo o con la demanda del petróleo en los próximos 20, 30 años? Bueno, esa pregunta es muy difícil de responder. Los analistas le han errado muchísimas veces, han dicho que el pico de demanda del petróleo iba a ser para el 2010, 2020 y no ha pasado. Sí, lo que hay que decir es que en las economías emergentes, los países que están creciendo, que se están desarrollando, vemos políticas sustentables, por no mencionar a Europa, California, incluso a la India, que están adoptando formas de generación de energía y de transporte más renovables. Pareciera que entre los millennials el tema del medio ambiente es algo mucho más importante. Entonces, la demanda de petróleo es seguro, pero seguro que va a decaer en los próximos años. El tema es a qué ritmo y cuándo exactamente va a haber un pico en el uso del petróleo. Yo acá les voy a ir dejando un par de análisis que he ido leyendo, pero más o menos dentro de todo las estimaciones más conservadoras dicen que va a haber una caída en la demanda de petróleo de entre el 1 y el 2% compuesto anualmente hasta el 2040-50. Obviamente muy negativo y a tener en cuenta cuando hacemos los análisis de cada empresa. Pero estamos dejando de lado al gas, que el gas es una fuente de energía muchísimo más limpia. Fíjense en algunas ciudades de la India, al adoptar el gas, cómo se reduce la contaminación del aire. Aparte que es más eficiente y que reduce mucho las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al efecto invernadero tan nocivo que conocemos y que provoca parte del cambio climático, qué sé yo. Entonces el gas es clave para la generación de energía en los próximos 20, 30 años, un factor que analizar a la hora de ver estas compañías de petróleo también. Recordemos que todavía no es posible tener una matriz energética totalmente renovable, principalmente por la intermitencia.
entonces es necesario sí o sí complementarla con gas. Bueno, Shell hizo un reporte sobre sus planes para el gas y sus proyecciones, se los voy a dejar en la descripción, está muy interesante. Pasemos al siguiente cuadro donde comparamos todas las empresas que yo había puesto en mi lista, pero hay más. Después vamos a hacer reportes si sigue habiendo negatividad con el petróleo, si consideramos que da un punto bueno de entrada. Estas son las ganancias, los flujos de caja, las reservas. Fíjense qué pocas reservas que tiene Shell. El tema de la deuda, el tema de los CDRs también, porque hay un montón de empresas petroleras que se pueden comprar por medio de CDR. Pero por favor, si les interesa el sector del petróleo, hagan su investigación, fíjense qué empresas tienen más deuda, cuáles son los prospectos al futuro, cuáles les gusta más y si la proporción de riesgo-recompensa es la adecuada para ustedes, porque por más que haya caído mucho el precio del petróleo este año, sigue siendo muy riesgosa esta industria. No por nada cotizan a estas valuaciones tan bajas y por algo elegí a las empresas americanas más sólidas. Así que, como conclusión, podríamos decir que para invertir en petróleo hay que estar muy atento a los precios del petróleo, ya que el sector depende un montón de los movimientos en esta commodity, en los futuros y en los spot, ojo. Tampoco hay que dejarse convencer tanto por las proyecciones optimistas que pueden llegar a tener estas compañías a veces, porque en los reportes es todo color de rosa, pero el tema del desarrollo sostenible es algo que realmente está pesando ahora. ¿Qué pasa si todas las estimaciones que hacen estas empresas en realidad se adoptan los autos eléctricos 10 años antes, por ejemplo? Bueno, es algo a considerar. Así que mírenlo con cuidado y compren siempre en el punto de máxima negatividad, como en el 2016. A lo mejor pueden llegar a entrar muy despacito ahora al petróleo, a las empresas por el dividendo, pero este tipo de inversión no es como una empresa sólida de consumo masivo, una Coca-Cola, una Pepsi, un Procter & Gamble, un Johnson & Johnson. Estas son empresas que hay que comprar cuando nadie las quiere, cuando la negatividad está al máximo, cuando los precios del petróleo están ahí por abajo, que tienen muy pocos márgenes, y ahí quedarnos con ese dividendo alto. Después ni tocamos esas empresas. Pero bueno, los dejo y espero que les haya gustado. Y ya sabes, si te gustó el video, dale a like y a suscribirse. Muchas gracias.